es decir... Estás mintiendo hábilmente. No, o sea, tú puedes consumir pequeñas cantidades, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es a esto. Este es el problema del Perú. O sea, se va a legalizar, ¿tú legalizarías el consumo de marihuana? Es que, puta madre. Es que está legal. ¿Cómo te hago entender que es legal? O sea, con papelitos, con frutitas. A ver, explícamelo. El Código Penal. Como para bruto. Como para bruto. Tú has confesado que eres un consumidor habitual de cannabis, de marihuana. No he confesado eso, que soy habitual tampoco. Bueno, pero eres un consumidor habitual de marihuana. Es que mira, a mí me parece... Confiésalo ahora. Si tú pretendes... No, es que no lo rehuyo. Ser un político... No lo rehuyo el tema. Pero a mí lo que me llama la atención es que todos los periodistas me quieren preguntar eso, porque saben que yo no estoy metido en la bajada. Oye, cuñadito, más de un trocho, ¿no tienes algo más de eso? O sea, dime otra cosa más que tengas contra mí. Pero es que sí es una pregunta, pues. ¿Cómo no va a ser importante? ¿A ti te parece que es una reivindicación pendiente? ¿La recuperación de Arica? Totalmente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que armarnos y prepararnos para la recuperación militar de Arica? Es que tú estás hablando con un militar, infantería. El patrón de la infantería es Andrés Avelino Cáceres y el patrón del ejército es Bolognesi. No creo que haya un militar en el Perú que no rumie la recuperación de Arica y Tarapacá, a menos que sea una pobre mierda ese militar. Había que mantener a Dina Boluarte, ¿cuál es la diferencia? ¿Me puedes decir? Claro, o sea, están gobernando para ellos. Ellos la pusieron. O sea, ¿qué carajo? O sea, tú dices, Dina Boluarte tiene que seguir hasta el 2026. Se han debido tumbar al toque, pero no hay golpe de Estado. Para mí, Dina Boluarte debería ser ahorita desplazada por un golpe de Estado institucional que convoque elecciones adelantadas de una vez. 1,5 millones de venezolanos, pues, Santa Pero yo los considero refugiados económicos, a todos. También a los... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Expulsarlos? No. En la ONU hay una sección especial para refugiados económicos. Y hay grandes campamentos en Siria, en el Sahara, en muchos sitios. El Perú consideramos que tiene todos los argumentos para exigir en la ONU tener esos campos de refugiados económicos. Somos un país que ha pasado el peor examen con el COVID, tenemos delincuentes hace un tercio. ¿Pero qué habría que hacer? ¿Campos de refugiados? Exacto, campos de refugiados. Así? Mira, estaría mejor, porque ahí desayunan, cenan y almuerzan, porque acá están asaltando a la gente contra mí, a favor de mí, y obviamente llama al cuartel. Y ahí le respondieron, ¿sabe de qué? Doctor, esa rebelión es de dos oficiales desconocidos que le están queriendo fusilar a usted. Es lo que le han dicho. Entonces, cuando el pedófilo de Beto Ortiz, hace 20 años, lanza la teoría de la cortina de humo, totalmente inexacta. Pero ¿cuál es tu mensaje? O sea, los que están conmigo, perfecto, los que están en contra de mí, los fusilo, ¿así va a ser? ¿Qué pasa con la gente que no esté de acuerdo contigo? Que discrepe contigo. Primero que en ningún momento, como quiere decir la derecha, que la pena capital peligro existe y no va a ser indiscriminada. Dicho claramente. A los presidentes fuga y constitucionales. El Perú tiene 33 millones de peruanos. ¿Cuántos son 7? ¿Cuántos son 7? No sé, 0.0. Pero tú crees sinceramente que eso va a resolver el problema de la corrupción en el Perú? Yo creo. O sea, ¿tú crees que investigación sobre la violación de derechos humanos y el enriquecimiento ilícito al gobierno militar? ¿Sabes cuál fue su presupuesto en la Asamblea Constituyente? 0. ¿Y sabes por qué? Porque el precio que hubo que pagar en el Perú por recuperar la democracia, y lo voy a decir bien crudo, es hacernos los cojudos sobre la corrupción de los militares. Ese fue el trato. Bueno, mira, yo no voy a mirar lo que han hecho ustedes y devuélvanos la democracia. Te quiero decir una cosa. Resultados de no solo murieron policías, murió gente que te seguía, Tauro. Sí. Y el objetivo de esa rebelión es poner a tu hermano llanta. Por Dios. O sea, eso es lo que nos estaba repito. O sea, ¿por qué tendríamos que creerte? Yo no soy mi hermano. Hermano era Atahualpa y Huáscar, hermano eran Caín y Abel. Yo soy Antauro Humala, yo respondo por mí. Fui traicionado, hice una rebelión. Fui traicionado, es más, he sido el hombre más traicionado del Perú. Decir, mi hermano, yo no sé nada. Claro cuando tú nos lo has querido poner 2 veces, presidente. Por supuesto que lo he querido poner, pero traicionó. Entonces que lo haga, pues hace 3 años que dice que una calumnia, yo lo reto, oye, Otto, hazlo pues, déjate mariconar y denuncia. Porque acá este señor, su defensa se sostiene que él llegó el 2 de enero a Andahuaylas, cuando ya los policías habían muerto. Julio, o sea, ¿tú no le reconoces ningún mérito al gobierno de Fujimori? ¿No crees que todo lo hizo mal Fujimori? No le reconozco absolutamente ningún mérito. Para empezar, me parece vergonzoso que hayamos tenido un japonés como mandamás y que no se haya puesto la Asamblea Constituyente. Tesis nacionalistas, antítesis globalista, tiene que tener una síntesis que rescate lo mejor de ambos. Es lo que yo considero. Ya, claro, pero eso tiene que partir de un balance objetivo y no idealista o romántico que tú haces del régimen de Velasco. Yo he caminado, o sea, yo te digo no solamente la catástrofe que significó la reforma agraria, ¿qué es lo que están proponiendo? No solo un Hagamos borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. No solo un Estado... O sea, por ejemplo, ¿vas a estatizar, desconocer todos los contratos mineros y estatizar todas las compañías mineras? Muertos por la espalda, los mataron las fuerzas del orden del Estado bajo el mando del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de ese entonces, que era Alejandro Toledo, y su ministro de Defensa, que era Roberto Quiabra, y sus comandantes generales de la región militar del centro y la primera brigada de fuerzas especiales, Williams y Gibovich. Entonces hay todo un escalafón. Tú has acusado a Otto Gibovich y el otro día ha estado acá diciendo que es una calumnia y que él está dispuesto a debatir con quien sea. Entonces que lo haga, pues hace 3 años que dice que es una calumnia, yo lo reto, oye Otto, hazlo pues, déjate mariconar y denuncia.
Porque acá este señor, su defensa se sostiene que él llegó el 2 de enero a Andahuaylas, cuando ya los policías habían muerto. Pero acá yo tengo una carta, bueno, se me dio la batería, hay una carta que él escribe a César Hildebrand, en sus 13, una carta aclaratoria, él dice, yo estoy en Andahuaylas el día 1 de enero. Entonces él estuvo presente en la muerte de los policías. Y O sea, tiene que la cobardía, lo que tú... Ya, para que la no, gente tiene la entienda de lo que cobardía, estamos tiene la hablando. cobardía de negarlo. Ahora, tú dices, a ti te denuncie. sentenciaron por homicidio, es decir, exactamente el término de la sentencia es por coautoría en el delito de homicidio, por la muerte de los policías. Y tú dices, a esos policías no los maté yo. Sí. Y tú dices, no, pues yo no tengo en la experiencia... Absorción negativa. Ya, no Absorción tenías negativa. absorción, es decir, tú no habías Listo. estado en el lugar de los hechos ni disparaste. Pero en segundo lugar, tú podías ser el autor mediato, porque tú dices, no, lo mataron por la espalda los francotiradores de Gibovich. Eso es lo que tú dices. Lo que yo digo o sea, que es- fue una lo que yo orden digo- de un general del ejército, no sé cuál era su Sí, grado en ese ajá. momento, de matar a la gente en la propia estado para echarles el... Algo parecido digo, porque no tengo la certeza, cuando digo fuerzas del orden, son fuerzas armadas y fuerzas policiales. Entonces, cuando el pedófilo de Beto Ortiz, hace 20 años, lanza la teoría de la cortina de humo, totalmente inexacta. Mira nomás el orden de las Ya, llamadas. pero a lo que yo voy es cuál es el destino. O sea, si te pones a pensar, tienes dos sublevaciones, Sí. lamentablemente la de Andahuaylas, con trágicos resultados de no solo murieron policías, murió gente que te seguía, Tauro. Sí. Y el objetivo de esa rebelión es poner a tu hermano Llanta. Por Dios, o sea, eso es Pero lo que nos te repito, estaba te repito, O sea, repito. ¿por qué tendríamos que creerte ahora, esta tercera vez, donde ya no haces una sublevación sino pretendes ser Claro, candidato? primero, repito, la primera rebelión de Locumba fue contra Fujimori y Montesinos. Yo la incentivo. No tenía mando de tropa, lo convenzo a Llanta. A mí nos costó prisión y fuimos amnistiados por Valentín Paniagua. 5 años después vuelvo a hacer otra rebelión. ¿Por qué hago otra rebelión 5 años después? Porque en la primera yo exigía a Paniagua como condición para poner las armas una asamblea constituyente y él nos respondió, mi gobierno es de reconstrucción, ¿no? Y no lo hizo. 5 años después, la no ejecución la caída del Fujimori Montesinismo de una asamblea constituyente es lo que está reventando la cara ahorita. Esta constitución de Fujimori y Montesinos ya tiene 3 rebeliones militares, la del general Salinas y las 2 enocaceristas. Y tiene cualquier cantidad de Pero arequipazos, baguazos. yo tengo una curiosidad. ¿Tú no le reconoces ningún mérito al gobierno de Fujimori? ¿No crees que todo lo hizo mal Fujimori? No le reconozco absolutamente ningún mérito. Para empezar, me parece vergonzoso que hayamos tenido un japonés como mandamás y que no se haya puesto la constitución, que es la desgracia del Perú. Me parece vergonzoso que haya peruanas, siento vergüenza ajena, rendirle pleitesía de un ápice a Fujimori, al fujimorismo o a su hija. Pero no es japonés. Él Pero es nació- japonés, ha querido ser senador de Japón, Bueno, tú lo has pero, dicho. eso, entonces. pero eso ha sido después, pero él nació en La Calera, en lo que ahora es Surquillo, en esa época era Miraflores, nació ahí, en La Calera. Pero, Nosotros bueno, lo investigamos, lo acreditamos, nació en La Calera, nació en el Perú. Sus papás eran japoneses, pero, Ya, pero, ahora que ya. después para ser senador se zafó de la nacionalidad peruana, de lo cual nadie quiere hablar, es otra cosa, pero no le o sea, la captura de Abimael Guzmán, la desarticulación de Sendero Mira, Luminoso la del captura de MLTA, Abimael Guzmán- la recuperación económica del país, por lo menos en términos macroeconómicos, ¿no te parece Ya, un mérito? Ya, mira, con respecto a la captura de Ismael Guzmán, él no tuvo nada que hacer en el asunto, el GEIN lo ha dicho claramente, estaba pescando, y Montesinos tampoco se enteró. Y además, el ejército peruano ganó la guerra sin necesidad de Montesinos ni de Fujimori. Yo peleé en la guerra, los enfrentamientos en toda la zona de emergencia, y sin necesidad de tener grupos colinas, porque justamente lo que diferenció la guerra interna en la actitud de los militares fue los que actuamos como soldados, que combatimos pelotones de senderos luminosos en las punas, fusil contra fusil, y otros los sicarios del grupo colina, de ese tipo, Ahora, que tú matan sa- gente pero no te desarmada puedes sin olvidar- armas. Claro, pero no te puedes Entonces, olvidar que tu hermano estuvo implicado en una investigación precisamente mire, por haber por hecho eso, cosas pero muy yo no soy- parecidas a la del Grupo ya, Colina. yo no soy mi hermano era Atahualpa y Huáscar, hermano eran Caín y Abel. Yo soy Antauro Humala, yo respondo por mí. Fui traicionado, hice una rebelión. Ya, Fui pero por traicionado, eso, es más, pero- he sido el hombre pero más es que, traicionado no del te puedes Perú. decir, mi hermano, yo no sé nada. No, claro cuando que tú sé. nos lo has querido poner 2 veces presidente. Por supuesto que lo he querido poner, pero traicionó. O sea, no es, el traidor de ahora hasta anochecita era leal. Entonces, yo actué de buena fe. Querido hacer una revolución en mi patria, me costó 18 años de cautiverio y una gran traición. Salgo con el compromiso de rescatar este proyecto traicionado y lavar mi apellido. Ya, pero ¿cuál es el proyecto? Es lo que tú dices, por ejemplo, una asamblea constituyente. Ya, ¿y cómo se come, Santauro? ¿Qué significa una asamblea constituyente para ti? ¿Qué cosa, o sea, a ti te parece que no hay nada que rescatar de la situación que tenemos hoy? O sea, el presupuesto de la República se ha multiplicado por 10. Ya. O sea, nuestros ingresos por exportaciones son brutales. Ya. Y obviamente lo que ha habido es un problema de una gestión ineficiente y corrupta del aparato del Estado y de repente negociaciones que se han podido hacer mejor, pero no puedes decir que acá no hay nada que rescatar, Antauro. Mire. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a echar todo al barranco y empezar de cero? No, mira, Jaime Altaus escribió un libro, La Revolución Capitalista en el Perú. Mostraba el ingreso per cápita de los últimos 30 años, el PBI per cápita en el Perú. Y había 2 cimas.
en la época de Velasco y en la época del segundo gobierno de Alan García. Entonces, cuando a mí me preguntan las preguntas que tú me estás haciendo del modelo que hay que rescatar, claro, hay un crecimiento sorprendente en la época de Alan García y también con Velasco, está en el Sí, libro. sí, claro. Ya, pero la diferencia es que con Velasco el crecimiento era propio. Petro Perú, Entel Perú, Enapre Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Pesca Perú, etc. Con García todo es ajeno, ya no es Entel Perú, es Telefónica Española. Ya no es Hierro Perú, sino es Shougan de los chinos. Y te sigo. Entonces, es una riqueza propia y otra riqueza ajena. Ahora bien, yo te digo, quizás en los 70 hemos tenido una política, y se plasma en algo en la Constitución del año 79, estatista, nacionalista. Y hemos pasado a la antípoda en los 90 con extranjerización. La privatización. Entonces, O sea, tú dices que hay que regresar No, a la yo estatización. considero, y escúchame bien por favor, hubo una tesis nacionalista en los 70, una antítesis globalista en los 90, pero que al 2020 corresponde una síntesis. Y eso corresponde a un diálogo nacional, un debate nacional y una asamblea constituyente. Tesis nacionalistas, antítesis globalistas, tiene que tener una síntesis que rescate lo mejor de ambos. Eso es lo que yo considero. Ya, claro, pero eso tiene que partir de un balance objetivo y no idealista o romántico que tú haces del régimen de Velasco. Yo he caminado, o sea, yo te digo no solamente la catástrofe que significó la reforma agraria, que había que hacerla, por supuesto, pero que se hizo muy mal. Se destruyó todo lo de progreso que había y de modernización que había avanzado en el campo y se empobreció de una manera salvaje a los campesinos al punto de que el Perú pasó a ser de un país rural a un país urbano porque la gente huyó por la reforma agraria de Velasco. Antauro, eso no se puede negar. Mira, antes de Velasco, en los años 50 y 60 habían invasiones de tierras en la Sierra Central. Justamente Escorza, en su trilogía El cantar de Galvito Robles, Redoble por Rancas, toda esa cuestión, cantan las... Garabombo el invisible. Narran Era mi amigo Manuel las Escorza. luchas campesinas de millones de campesinos. O sea, no es con Velasco, ya el país era un polvorín. No. Lo que te había estoy guerrillas. diciendo, lo que te estoy diciendo es, el primer gobierno de Belaúnde no tuvo el coraje de hacer la reforma agraria que se había comprometido. Hizo una reforma agraria No. falsa y Ya, provocó entonces ahí vino las guerrillas en Velasco y Cusco. hizo una reforma agraria de cuyo resultado no nos recuperamos hasta hoy, Antauro. Pero levantó una olla de O sea, presión la social. gente en los cerros es hija de la reforma agraria de Pero Velasco es Alvarado. que también hay que ver que es que en el Perú se hace política sin estudio demográfico. En la época de Velasco teníamos 12 millones de habitantes, en la época de Odría 8 millones, ahora tenemos 34 Ya, millones. Pero, Entonces, no, pero es por que- eso estamos haciendo, tú dices, yo creo que tú, en mi opinión, de repente me equivoco, que tú idealizas lo que fue Velasco. Yo he caminado con el Leodoro Mayor, que lo llamaron, trabajaba en el Banco Mundial, era un Sí, claro, funcionario ¿quién es? espectacular, ¿Quién es? lo trajeron a trabajar a Petro Perú, me llamó y me dijo, vamos, te invito a que veas la refinería de Talara. Antauro, parecía que había sido bombardeada. Es una cosa que tú no parecía lo que es ahora Ucrania, no podías creerlo. ¿Por qué? Por los niveles de ineficiencia y de la corrupción en las empresas estatales. Pero O sea, escúchame, hubo niveles, insisto, no solo de ineficiencia y corrupción, sino de impunidad. Ya, pero Porque mira, ningún militar del gobierno de Velasco, ninguno fue investigado por corrupción. No lo sé porque yo tenía 4 años y tendría 7 seguramente. Yo, escúchame, tengo 70. Tengo 60. Yo tengo 10 años más que tú. Ya. Y yo participé de una comisión de investigación sobre la violación de derechos humanos y el enriquecimiento ilícito Ya, del gobierno ya, militar. pero ¿Y sabes tanto cuál fue ya. su presupuesto en la Asamblea Constituyente? Cero. Ya. ¿Y sabes por qué? Porque el precio que hubo que pagar en el Perú por recuperar la democracia, y lo voy a decir bien crudo, es hacernos los cojudos sobre la corrupción de los militares. Ese fue el trato. Ya, bueno, mira, yo no voy a mirar lo que han hecho ustedes y devuélvanos la Te quiero decir democracia. una cosa. Un ejército es fiel reflejo de su pueblo. Un cuartel es fiel reflejo de su calle. Si tenemos una sociedad acomplejada, tendremos un ejército igual. Una sociedad eficiente pare a una sociedad armada también eficiente. Entonces, cuando tú me dices que el Estado es un pésimo administrador, puros corruptos, que el ejército son puros ladrones, No, yo no he dicho eso, pero esas son tus das- palabras, pero das de a entender ninguna eso, manera pienso pero eso, das a entender de ninguna entonces, manera pienso tampoco eso. yo quiero hacer una dicotomía entre militares y civiles. Pero yo solamente digo, si hablamos de empresas, yo no conozco una empresa más corrupta que la empresa privada llamada Odebrecht, y Club de la Construcción. Entonces, cuando a mí hablan de corrupción, oye, compadrito, hay corrupción hasta en el Vaticano. Lo que no se puede permitir es la impunidad. Claro, La pero de impunidad. eso es lo que te estoy No, hablando, a porque eso además, voy, el ¿no? que haya impunidad te No, tiende claro. un nubarrón, Entonces- es decir, ¿quiénes robaron durante el gobierno de Velasco y entonces, Morales ya, Bermúdez? ya. No lo sabemos porque Ya, nunca se ya, investigó y ya. eso afecta el honor y el prestigio de todas Ya, las Fuerzas ya. Armadas. Ahora No hay vayamos derecho. a las fuerzas desarmadas, ¿no? 6 presidelincuentes en 25 años, de derecha como de izquierda. Un japonés y un norteamericano, Fujimori y Kuczynski entre ellos. Entonces, no sé de qué me están hablando. Entonces, al donde se que el dedo salta la puse. Entonces yo digo, yo ya lo estudié. He estudiado también cómo se inicia esta República Criolla, en los campos, vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho. Y ahí el decreto bolivariano de pena de muerte por corrupción surtió efectos. Se liberó el Perú. Hemos llegado a una situación igual. Los 3 poderes del Estado, incluido el 4º poder, la prensa, están putrefactos. Mira nomás lo que está pasando en la Fiscalía, ¿no? Entonces, estamos en una situación hasta de golpe de Estado. Cualquier comandante general podría dar un golpe de Estado, convoca elecciones. No pasa nada. Eso es verdad. No En pasa otras nada. circunstancias de la historia del Perú No. hay un golpe militar que Por nombra un menos- gobierno por menos cívico motivos, militar por menos provisional y motivos. la gente aplaude. Por menos motivos que lo que está Me pasando. apenaría que ocurra, pero en otras circunstancias de nuestra Pero historia yo creo ha pasado. que sería- Ya, pero ¿qué es lo que tú propones? Pues porque el gran reto que tenemos los peruanos
es, y yo lo describo así, ¿no? Tenemos un niño en una bañera y hay agua sucia, ¿no es cierto? Entonces vamos a botar el agua sucia, pero lo que tú propones es poco menos botar el agua sucia con niño y todo. Es decir, con lo que heredamos que hubo de bueno, Ya. ¿no es cierto? Nicolás, Y mira, yo te soy bien radical en eso. No solo rescatar las cosas buenas que pudo hacer Fujimori, sino incluso las cosas buenas que pudieron venir desde la época de Velasco. Por ejemplo, la reivindicación de la industrialización en el Perú. Por supuesto. ¿No? Pero también la reforma agraria que tú lo has tocado. Mire, ese argumento que tú lo has dicho, y lo escucho siempre, que el campesinado no estaba preparado, con ese cuento hasta ahora no habría reforma agraria. Pero ¿quién ha dicho que yo nunca he dicho que no estaba preparado? Fue un fracaso, La lo que reforma estás agraria diciendo. fracasó porque simplemente les entregaron la tierra, no hubo créditos, Ya, no hubo asistencia técnica, no hubo una política de integración de mercado, de desarrollo de infraestructura. Es decir, ya. no fueron los campesinos los que fallaron, Antauro. Pero yo te digo de que Fue era- Velasco ya, y Morales los que pero fallaron. era una olla de presión social. Una olla de presión social si no se hacía esa reforma agraria. Era necesario hacerla. Muchos veteranos de la guerra interna consideran de que si no se hubiera hecho esa reforma agraria, vencer a Sendero Luminoso hubiera sido mucho más duro. Lo ha dicho Mucho más Antonio duro, Zapata, que es ¿no? un brillante historiador. Claro, ha dicho, sí. o sea, que si no hubiera ocurrido la reforma agraria con todos sus defectos, Así es. la cosa con Sendero hubiera sido muy Claro, brava. entonces muy simplemente brava. ahora lo que queda hacer es una segunda reforma agraria. Tenemos que ir a la pausa porque son 8:58 de la mañana y quiero que sigamos con esto. No sé cuánto tiempo tenemos que ir al aeropuerto. Sí, 15 minutos. Vamos al reporte del tránsito, a la pausa. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Estamos, no sé cómo definir esto, en una intensa controversia con Antauro Mala y con él volvemos. Regresamos. El Perú tiene 33 millones de peruanos. ¿Cuántos Ahora son tú- 7? ya, ¿Cuántos pero son tú- ya, 7? pero No tú sé, crees- 0.0. pero tú crees sinceramente que eso va a resolver el problema de la corrupción en Yo el Perú. creo. O sea, ¿tú crees Sí, que yo o creo sea, que sí. si no produces una profunda reforma del Estado, cambias la meritocracia por la dedocracia que es la que reina hoy? En el Perú Es decir, sobran leyes. En el Perú sobran leyes. Las leyes son hermosas. Es para una república de ángeles, parece. Pero somos humanos, ahora, no somos sabios. Susel Entonces, Paredes, no, Susel Paredes ha dicho, acaba de escribirnos que tú quieres matarla porque has dicho que vas a fusilar a los homosexuales mira, también. este señor o señora, no sé cómo decirle, ¿no? Para mí habla tonteras. Pero tú has dicho que vas a fusilar a homosexuales. No, eso lo dice el folclore. Yo nunca he dicho eso. Yo he hecho fusilar presidentes. No, cuando estaba, escúchame, yo me he acordado de Ya, eso ahora cuando ya, entraste. ya. Cuando yo tenía un programa hace años en Radio Miraflores, tú me dijiste que ibas a fusilar literal a todos los maricones de la televisión. Lo dijiste literalmente. Bueno, a habrá todos. sido quizás en ese ¿Qué, un momento exabrupto? posiblemente, pero quizás, pero también es justificado. Porque mire usted, yo prendo la televisión los sábados en la tarde y en cada canal de señal abierta encuentro como líder de opinión a un ciudadano homosexual. ¿Y qué- Entonces, y cuál es el problema ¿por qué con no eso? hay un heterosexual? ¿Por qué no hay un hasta me parece estúpido la palabra orgullo homosexual? Porque tan estúpido como decir orgullo heterosexual. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un extranjero y vengo al Perú y veo la televisión en la tarde, la sabatina, yo pienso que el Perú es mayormente un país homosexual, porque todos los líderes de opinión son homosexuales. Además, Pero no están yo- ahí porque sean homosexuales. no, Están ahí no, porque los ha puesto el dueño de la televisión. O sea, el dueño de la televisión los ha puesto. ¿Y quiénes son los dueños de la televisión de acá? No sé quién es el dueño de la TV. Un mexicano, un extranjero. Todos estos broadcasters se pasearon por la salita del CIM. Todos han cobrado su marmaja con todos los gobiernos. Y estos extranjeros nos dicen a los peruanos en una cajita mágica están 10 horas frente a O nosotros. sea, ¿tú vas a controlar los contenidos de los medios de comunicación? Mire, O sea, no, pongámonos no, a mí en me el parece- caso, no, en la ¿cómo se dice? No En los la voy a posibilidad. controlar, los voy a democratizar y para eso los voy a expropiar. Hablo de la televisión de señal abierta, no estoy hablando de otro tema más, no estoy hablando de las radios. Sí, televisión de señal abierta, Frecuencia Latina, América TV, Panamericana, ATV, etc. A eso los voy a expropiar. Les voy a quitar la señal y se lo voy a entregar al pueblo organizado. Ya, pero eso es Esa bien es la figura. arbitrario. ¿Quién- Ellos- ¿Dónde no. está el pueblo organizado? No, Los que estén contigo. No, Es no, decir, no, los que están conmigo. Mira, ¿acaso los colegios profesionales no existen? Los colegios profesionales y las universidades no podrían tener Frecuencia Latina y ponen su directorio y ponen su línea. Yo sé que va a ser mucho mejor que lo que está ahorita. ¿No sería hermoso que los medios, que los gremios empresariales tengan América TV y también pongan su línea? ¿No sería hermoso? O sea, ¿tú le entregarías a la Confiepa América Televisión? Mire, O a la Sociedad Nacional de Industria. Te estoy dando la idea. Mi idea es la siguiente, que en vez que 6 privados, la mayoría extranjeros, usufructen las telecomunicaciones masivas y pongan a sus maricones en la tarde, pongan a sus... Pero ¿cuál es tu problema con los maricones? Tú sabes que cuando uno se preocupa demasiado No por el quiero tema... desviar, es que- no quiero pero desviar. tú eres el que está No, metiendo el no, tema. no. O sea, ¿cuál es tu problema? O sea, si Es la que- gente hace ya. una marcha del orgullo, Altauro, es porque la gente
homosexual, trans, Está lesbiana bien. la pasa mal, es discriminada, es abusada, es hasta asesinada. Mira. Entonces, Y los esta heterosexuales, gente tenemos que reconocer su derecho a los ser heterosexuales no la pasamos mal, no la asesinamos, no buscamos pero a nadie lo matan por ser heterosexual, pues. No, Pero por ser homosexual o trans sí te matan. Tampoco, ¿quién dice eso? ¿Quién dice es eso? ¿Tú crees que está fuera de la realidad? No, Te es que mira, sorprende. me parece, es que no me parece un tema importante. O sea, me parece un tema, o sea, me parece hablar del orgullo heterosexual, orgullo homosexual, no me parece Escúchame, importante, no me parece dejemos relevante. ese tema ahí, el tema de las Vamos a la drogas. televisión. Tú has confesado que eres un consumidor habitual de cannabis, de marihuana. No he confesado eso, que soy habitual tampoco. Bueno, pero eres un consumidor habitual Es de que mira, a mí marihuana. me parece... Confiésalo ahora, es que o sea, no, si me vamos- parece, no, es es que me decir, parece si bien tú chistoso. pretendes, No no puedes estar. es que Si no tú lo pretendes ser un Mira, político, no lo rehuyo el tema. Pero a mí lo que me llama la atención es que todos los periodistas me quieren preguntar eso, porque saben que no estoy metido en la bajada. Oye, cuñadito, más de un troncho, ¿no tienes algo más de eso? O sea, dime otra cosa más que tengas contra mí. Mauro, pero es No. que sí es una pregunta, pues. Pero- ¿Cómo no va a ser importante? Es importante. Es importante, porque en este momento la marihuana es un producto que está proscrito. No está proscrito. Es decir, Estás mintiendo vilmente, no está o sea, proscrito. tú puedes consumir pequeñas cantidades, ¿no es cierto? Esa es la- Pero por eso, a lo que voy es a esto. Este es el problema del Perú. O sea, se va a legalizar, ¿tú legalizarías el consumo de marihuana? Es que puta madre. Es que está legal. ¿Cómo te hago entender que es legal? O sea, con papelitos, con frutitas. A ¿Cómo ver, te hago entender? explícamelo El así, Código Penal. como para brutos, Ya, ya. como para brutos. Ya. Existe un Código Penal en el Perú. Hay un artículo que su número es 299. Ahí establece que el consumo de cannabis y de otras sustancias es legal en el Perú. Y sucede una paradoja, que es legal como el plátano de la isla. Pero si vas a comprar plátano de la isla, te meto preso. Y si Claro, vendes eso es a lo que entonces, voy. no, pero- Tal vez me he Entonces, la expresado, posición- tal vez me he expresado equivocamente. A lo que quiero llegar es a esto. Tú reconoces que eres un consumidor eventual, no importa, pero Ya. lo que importa es lo siguiente. ¿Tú legalizarías el consumo de la marihuana en el Perú como es en otros países, en algunos estados de Estados Unidos, Primero como es en Holanda? Primero que ya es legal en el Perú. No puede. Dos, ahora- La distribución, que tú puedas ir a un bar, como Ya, te ocurre ya, en Ámsterdam, bueno, y te mira, fumas marihuana y no en pasa nada. Estados Vas a Unidos una ya, tienda ya y por compras eso. marihuana y nadie te Mira, mete preso. Claro, en Estados Unidos es legal, en Europa es legal, en Uruguay es legal, en muchos países es legal. Acá también es legal, pero la gente no lo sabe. Entonces, yo considero de que hay que sincerar las cosas en el Perú. Y si hablemos de las drogas, hablemos de todas las drogas. Sí, claro. Hablemos de las drogas legales y ilegales. Drogas legales como el cigarro, como el tabaco, como El alcohol. Entonces yo considero que las otras drogas también deben ser legales. Así como al tabaco se le pone una foto de un hombre que está con los pulmones destrozados, pónganle a todas, porque es elección del ciudadano. Entonces si vamos a cada sustancia, vayamos también a la hoja de coca, la cocaína. Yo considero que debemos sincerar las cosas, dejar sin chamba al ¿Y narcotraficante eso y, qué a la DEA. significaría? Sí. Legalizar la cocaína también, no solo la marihuana. Es que la cocaína también es legal. Por eso, a mí me enerva el pero artículo. sabes de lo que estamos hablando, No, pero, Tauro. por eso, como el sé lo que consumo, estoy hablando, o sea, la como- posesión y consumo de pequeñas cantidades es legal, pero la comercialización, o sea, si vas y compras, vas preso. Ya, claro. Ya. Mira, por ejemplo, que en el caso de la coca. Para nosotros el problema de la coca no es un problema policíaco, es un problema agrario. ¿No? Entonces, para nosotros el cultivo debe ser libre de coca. Y el NACO debe comprar todo ese consumo. Y en vez bypasear al narcotraficante y ignorar a la DEA, hacer una política soberana, industrializar nuestra hoja. Pero ¿con quién vamos a negociar? ¿Con el cartel? No, No sé. mira, justamente la posición nuestra es audaz. ¿Quiénes son los principales países consumidores? La Unión Europea y Estados Unidos. Debes plantear lo siguiente, mire señores, su política antidrogas de ella, todo eso ha fracasado hace 40 años, los cultivos se han triplicado, mire la cantidad de consumidores, mire cuántos cedros hay. Entonces ustedes vean, ¿qué les sale más a cuenta? La salud de su población, todo ese presupuesto multimillonario de bases antinarcóticos, de ella, vuelos de interdicción, etcétera, que es una gran estafa, o simplemente legalizar, así como se hizo con el alcohol en los años 30. Se sinceran las cosas y se va a dejar sin chamba al narcotraficante y a la DEA. Y yo sostengo que, que al final la DEA y la CIA son la misma cosa. ¿Qué debe pasar con Dina Boluarte? Mira, Tú has sido suavecito con Dina Boluarte, ¿no? mira, no he sido suavecito. Yo cuando salí de la prisión fui claro. Al salir de la puerta de Piedragorra dije, señores, dejamos la época de las rebeliones y entramos a la vía electoral, a jugar con las reglas del Estado de Derecho, con la filosofía de transformarlo desde adentro en la medida que no pudimos demolerlo desde afuera. Entonces yo puse mi posición, entramos a la vía electoral y cumplimos la ley. Somos los principales cumplidores de la ley ahorita. Entonces, cuando salgo libre y una plancha de Perú libre que vino solita, se matan entre ellos. Uno está preso, uno está prófugo, el otro es una bestia, digámoslo así. Entonces, eso no es culpa del nacionalismo. Yo los he encontrado, ellos han venido a pedirme ayuda. Ahora, son tan poco cerebrales estos lideríos de izquierdas que no se dan cuenta que esa sucesión constitucional, porque ellos la pusieron, no la puse tuyo, ellos la pusieron. Si salía, le caía un piano en la cabeza a Boluarte y moría, entraba ese segundo Williams, el asesino de Acomarca, el del crimen de Estado de Andahuaylas.
Y ese mismo segundo entraba Moyano como presidente del Congreso, con Porti como alcalde. O sea, la derecha absoluta en el poder. Pero los liderillos de izquierda son tan poco neuronales que no se dan cuenta de eso. Eran emotivos. O sea, que había que mantener a Dina Boluarte, ¿cuál es la diferencia? ¿Me puedes decir? Claro, o sea, están gobernando para ellos. Ellos la pusieron. O sea, ¿qué carajo? O sea, tú dices, Dina Boluarte tiene que seguir hasta el 2026. Se han debido tumbar al toque, pero no hay golpe de Estado. Para mí, Dina Boluarte debería ser ahorita desplazada por un golpe de Estado institucional que convoque elecciones adelantadas de una vez. Porque el país o sea, tú dices no, esto no debe depender de que la gente salga masivamente, porque poco más que el Ministerio Público llama a eso. Claro. El Ministerio Público emitió un pronunciamiento muy severo ayer diciendo que el Congreso está violando la Constitución y que ellos van a defender los artículos, acá está 158 y 159 de la Constitución, no van a reconocer. Y están diciendo a la gente poco menos que salgamos a la calle. Tú dices que vengan los militares, hagan un golpe y convoquen elecciones. Estos del Ministerio Público son tan prostitutos como los del Congreso. No son mafias. ¿Creen que la gente va a salir por estos apestosos? Todos son unos apestosos. Entonces, no habiendo ahorita un movimiento popular en condiciones de hacer una guerrilla y entrar, no, es que no habiendo eso, tiene que esperarse o el adelanto de elecciones o el ataque es una intervención de las Fuerzas Armadas que pongan orden en el país, convoquen elecciones y no va a pasar nada. Ahora, yo sigo sin entender exactamente qué es lo que propones. O sea, ¿qué es? Tú dices, hay que hacer una constitución, hay que fusilar, pero ¿para hacer qué, Antauro? ¿Qué hacemos con este país que ha tenido índices de crecimiento extraordinario, que ha sido capaz de atraer inversión, donde tienes un Estado fallido, ineficiente y corrupto, y donde hay cosas que rescatar, cosas que corregir y cosas que no se han hecho que hay que hacer? ¿Tú qué es lo que estás proponiendo? No solo un Estado. Hagamos borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. No solo un Estado. O sea, por ejemplo, ¿vas a estatizar, desconocer todos los contratos mineros y estatizar todas las compañías mineras? Desde el momento que estoy aplicando el artículo 307 de la Constitución del 79, ipso facto estoy desconociendo todo lo actuado desde el 5 de abril del 92 y a la Constitución del 93. Y estamos metiendo preso a todos los presidelincuentes y aplicando la pena capital. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, va a haber un desconocimiento total. Y va a haber de todos los contratos. Todo lo habido en los últimos 30 años se desconoce y nos sentamos a negociar nuevamente con los verdaderos dueños de la casa, no con los secuestradores. Vamos a decir a los secuestradores, miren, ¿ustedes se entendieron? Con estos miserables que acaban de ser fusilados, ahora se entienden con los dueños de la casa. Reglas nuevas, más favorables al Estado peruano, al Estado nacional soberano. Por supuesto que sí. Y en algunos casos vamos a aplicar una nacionalización, pero a diferencia de Velasco, ya puede ser inversión estatal para las empresas estratégicas y privadas en algunos casos. Por decir, Telefónica Española. A mí me encantaría que Telefónica Española sea expropiada y pase a ser nuevamente Entel Perú, ya sea para el Estado nacional soberano o administrado con un consorcio comercial de empresarios peruanos. Pero como es muy difícil que haya capitalistas peruanos con 2.000, 3.000 millones de dólares en el bolsillo, a menos que sean narcotraficantes, ¿no? Inicialmente tendrá que entrar a tallar el Estado Nacional Soberano. Pero repito, ya no somos, las cosas han cambiado. El nacionalismo ahora se puede dar en versión privada como estatal. Pero lo que está promoviendo es la estatización, ¿otra vez? La nacionalización. La nacionalización, repito, se puede dar en versión privada con empresario patriota nacional. O sea, ¿va a ser del Estado o de empresarios nacionales? Si es extranjero, no. Exacto. Pero si el capital y la tecnología lo tienen los capitalistas extranjeros, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, momentáneamente, como capitalista, habrá que haber un capitalismo de Estado inicialmente. ¿Y qué te vas a hacer con el puerto de Chancay? ¿Lo vas a expropiar? No, para nada. No vamos a no, pues, pero o sea, ¿o eres consecuente con lo que dices o no? Es una empresa privada, es China, que es de capital estatal. Al momento de desconocer eso, nos vamos a estar con los chinos. Oye, chino comunista, porque nos vamos a sentar y tú te entendiste con el secuestrador. Ahora tenemos que entendernos nuevamente. Tiene que tener reglas. Esa es nuestra posición. Yo sé que el resto de partidos no osan a tocar eso porque están copados por el sistema, tienen pánico de hacer cosas acá. Todo es continuidad. Nosotros no. Entonces, cuando tú dices que vamos a hacer una asamblea constituyente, ahí saldrá un verdadero proyecto nacional. Supongo yo que en ese proyecto nacional el libre mercado se tiene que subordinar al interés nacional. Es la única condición que yo voy a tratar de poner. Que el libre mercado ¿cómo vas a poner condición? Es decir, si tú dices que hay una asamblea constituyente que sea realmente democrática, la gente decidirá. Lógico. Y la gente puede decir que no está de acuerdo contigo claro. y que quiere cosas distintas a las que tú pretendes. Pero considero que la gente sí va a estar de acuerdo con nosotros. Mayoritariamente va a estar de acuerdo. No, pero eso es el trabajo político. Eso está por verse. Pero mire, eso está por verse. Yo creo que es un error que te tengan miedo a ir a una elección, a una controversia. Claro, yo creo que en una discusión consistente frente a los peruanos que son inmensamente, en su mayoría, emprendedores, gente que quiere progreso, que quiere acceso a la salud, a la educación pública de calidad, a la infraestructura, al crédito barato. Es decir, no votaría por ti, creo yo. No lo sé, pero mira, lo que te digo es mi opinión. Claro. Mi opinión. Claro. Por eso yo creo que eso que te ha convertido en un demonio deberían ocuparse más bien de cuáles son los problemas y la situación real de los peruanos. Mira, ahora, ¿tú indultarías a Pedro Castillo? Sí, porque no es la bajatista. O sea, dentro de nuestra lógica es coherente. O sea, nosotros, primero, el nacionalismo siempre ha sido generoso históricamente con indultos a los izquierdistas. Velasco indultó a Hugo Blanco y a Héctor Béjar, guerrilleros. Más bien la izquierda siempre ha sido egoísta con los nacionalistas, nos ha dejado presos. Pero si el pueblo peruano nos favorece, nosotros sí lo haríamos. Ustedes han sido muy agresivos con el tema de la frontera con Chile y Arica.
Exacto. ¿A ti te parece que es una reivindicación pendiente la Totalmente. recuperación de Arica? Totalmente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que armarnos y prepararnos para la recuperación militar de Mira, Arica? ¿O es qué? que tú estás hablando con un militar, infantería. El patrón de la infantería es Andrés Avelino Cáceres y el patrón del ejército es Bolognesi. No creo que haya un militar en el Perú que no rumie la recuperación de Arica y Tarapacá, a menos que sea una pobre mierda ese militar. Te lo digo O sea, sinceramente. ¿tú crees que es una agenda pendiente que hay que recuperar? Mira, Pero tenemos, mira. o sea, los chilenos son grandes inversionistas en el Perú. ¿Qué vas a hacer con la inversión chilena en el Perú? Tendrá que retirarse de inversión chilena y ser reemplazada por inversión peruana. Por supuesto que sí. No podemos tener la hegemonía en los aires peruanos de la Chile o de la TAP, con pilotos retirados de la Fuerza Aérea Ahora, Chilena. me preguntan, ¿qué propones? Porque ya tenemos que ir terminando. Sí. ¿Qué propones para acabar con la inseguridad? Buquelizar desde arriba, fusilando presidentes para moralizar a la población y desde abajo garantizando Y- trabajo masivo a nuestra población y prohibiéndole a los extranjeros trabajar. Eso, ¿qué Que vas a hagan su hacer con turismo. los venezolanos? No solo con los venezolanos, también con los suizos y colombianos que... Ya, que- pero, que trabajan. pero tenemos 1,5 millones de venezolanos, Sí, pues, Santa pero Eso yo es no nuestro- considero refugiados económicos, a todos. También a los... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Expulsarlos? No. En la ONU hay una sección especial para refugiados económicos. Y hay grandes campamentos en Siria, en el Sahara, en muchos sitios. El Perú consideramos que tiene todos los argumentos para exigir en la ONU tener esos campos de refugiados económicos. Somos un país que ha pasado el peor examen con el COVID, tenemos presidelincuentes de un O tercio sea, ¿pero del qué habría siglo. que hacer? ¿Campos de refugiados? Exacto, campos de ¿Guetos refugiados. así? Mira, estaría mejor, porque ahí desayunan, cenan y almuerzan, porque No, acá están escúchame, asaltando a la no te gente. puedes- Tauro, no te digo puedes dejar, sinceramente. yo te he dejado No, hablar, te he sí, sí. escuchado. No, pero quiero Yo- acabar con los campos. Es que No, tenemos que terminar. estarían mejor, porque deberían estar asaltando y dando pena en la calle. Y esa población de 1,5 millones, 2 millones de refugiados serían alimentados con productos que nuestros comerciantes tendrían que entregar a la ONU. O sea, sería un incentivo para nuestra economía. Y con eso ganamos puestos de trabajo, encima servicio militar obligatorio universal para que las cárceles estén vacías de juventud y los cuarteles vuelvan a estar repletos de juventud, entre otras cosas más. Tenemos que terminar, Antauro. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que tú dices, pero... ¿Con todas o con algunas? No, porque hay cosas que Con tú algunas dices sí, que con yo he algunas dicho sí. que yo he dicho antes que tú. O sea, a mí tú no me tienes que decir que ha habido corrupción, a mí no me... O sea, hemos peleado años